Soy el ingeniero Raúl Rojas Reategui y conmigo van a desarrollar el curso de Administración de Redes y Telecomunicaciones. Este curso, en su primera unidad, vamos a tratar lo que son los fundamentos de la administración de redes. Ahora vamos a presentar el primer tema de esta unidad, titulada ¿Qué es la administración de redes? Cuando nosotros hablamos de administrar, necesariamente tenemos que pensar que vamos a tener recursos a los cuales nosotros vamos a tratar de sacar el máximo provecho posible. Pero sin embargo, en la administración de redes vamos a definir como un conjunto de actividades que me van a permitir tener el control y mantener vigilante lo que viene a ser los recursos de telecomunicaciones con los cuales cuenta la red. Estos recursos de telecomunicaciones pueden ser diversos, pueden ser servidores, pueden ser switch, pueden ser routers, pueden ser access point, pueden ser equipos clientes, etcétera, etcétera, etcétera. El principal objetivo de la administración viene a ser garantizar que los servicios que se instalan, se configuran en los servidores puedan estar disponibles a todos los clientes y garantizados y confiables de que estos servicios lleguen a los clientes reduciendo los costos de las actividades económicas que se realizan dentro de una empresa. ¿Qué es lo que se administra en realidad dentro de una red? Primero tenemos que entender cuáles son los componentes con los cuales cuenta una red. La red tiene dos tipos de componentes. Los componentes que forman parte del hardware y los componentes que forman parte del software. Dentro de los componentes de hardware tenemos, por ejemplo, lo que vienen a ser los routers, los switch, y dentro de estos routers y switch tenemos los denominados administrables y configurables, que son los que se utilizan básicamente en las redes troncales empresariales. Y luego tenemos los switch llamados de distribución, que si bien es cierto, su administración es casi automática, nosotros vamos a garantizar en ellos que realicen una conexión hacia los clientes. Tenemos también los equipos que nos dan acceso a los proveedores de internet, como podrían ser equipos routers, podrían ser equipos modem, y también podemos configurar y administrar recursos de hardware como vendría a ser para dispositivos móviles, como podrían ser, por ejemplo, el access point. A nivel de software, tenemos otros recursos que podemos administrar. Tenemos los sistemas operativos de red, tenemos los usuarios, tenemos las carpetas, tenemos los servicios que hemos instalado y que hemos configurado en los servidores, que también pueden ser administrados. ¿Cuáles son las funciones que puede tener un administrador de red? En primer lugar, las funciones básicas son las de configuración. Esta función de configuración va a permitir que el administrador de red se haga cargo de la configuración de los distintos dispositivos y que estos dispositivos sean configurados y sean monitoreados de tal manera que ayuden a un mejor desempeño de la red corporativa para lo cual lo estamos utilizando. Pero la administración no solamente incluye la configuración, también incluye lo que viene a ser la administración de fallas. Dentro de la administración de fallas, nosotros podemos tener lo que viene a ser la detección de una falla,
el aislamiento de los equipos que puedan estar fallando y que puedan generar mayores problemas dentro de la red. Por ejemplo, un equipo cliente que esté generando un paqueteo de archivos a través de la red puede hacer que toda la red falle. En ese caso necesito aislarlo hasta poder solucionar el problema. Y finalmente viene pues obviamente la corrección de la falla y puesta en funcionamiento del dispositivo que está fallando. Luego tenemos también otra tarea administrativa que es la contabilidad. La contabilidad viene a ser las políticas que se establecen para que los usuarios y los recursos con los que cuenta la red puedan ser administrados de manera racional y también sepamos a ciencia cierta con qué dispositivos contamos y cuáles son las funciones asignadas para estos dispositivos. Luego tenemos también lo que viene a ser el comportamiento, la administración del comportamiento. El comportamiento vienen a ser los niveles mínimos que deben tener los distintos dispositivos y los distintos recursos, tanto de hardware como de software, que tiene la red, y que niveles mínimos de funcionamiento y de servicios deben tener para que los usuarios que van a hacer uso de todos estos recursos tengan niveles aceptables de prestación de servicio. En pocas palabras, que tengan una calidad de servicio aceptable. Y finalmente viene algo que hoy en día es muy importante dentro de la administración de las redes. Ese tema tiene que ver con la seguridad. La seguridad se entiende como los mecanismos que vamos a tener para manejar privilegios y restricciones de usuarios y equipos a distintos niveles de la red. También permite el control de acceso, es decir, tener la capacidad de saber quién accede a un recurso, cómo lo debe acceder, qué cosas se le está permitido cuando accede a ese recurso, qué cosas se le restringe cuando accede a ese recurso. Por ejemplo, yo puedo tener un usuario determinado que cuando acceda a una determinada carpeta solamente puede tener la posibilidad de poder ver la información, pero no, por ejemplo, la posibilidad de poder guardar la información dentro de ese recurso. O tal vez puede guardar, pero no puede hacer modificaciones, no puede eliminar los archivos. Todos esos elementos se tienen que establecer, todas esas políticas de seguridad se tienen que establecer teniendo en cuenta dos conceptos. Primero, la política que establece la empresa. Segundo, la factibilidad técnica y económica del área de administración de redes. Y finalmente, cómo se van a manejar las claves, qué tipo de claves van a tener los usuarios, qué tipo de claves van a tener las personas que acceden a los distintos recursos de las redes, porque muchas personas, en algunas empresas, tienen la política de seguridad que establece algunas instituciones normativas, donde se dice que la contraseña de un usuario, para que tenga niveles de seguridad aceptables, debe reunir al menos 3 de estas 6 características que vamos a mencionar. Esa clave, por ejemplo, debe incluir letras mayúsculas, debe incluir también letras minúsculas, debe incluir también números, debe incluir caracteres especiales y debe tener una longitud mínima de 7 caracteres. Todas estas características hace posible que la contraseña tenga un nivel de seguridad aceptable. Pero otras empresas consideran que este tipo de contraseñas
puede generar un malestar en los usuarios y deciden que las características de las contraseñas sean diferentes. De repente sean de 4 dígitos, de repente que estos sean de 5 dígitos, etcétera, etcétera. Y que no incluyan estos caracteres especiales, que no incluyan minúsculas, que no incluyan mayúsculas. Eso es decisión de 2 elementos. La parte administrativa de la empresa, la parte gerencial de la empresa y la parte que se dedica a la administración de la red. Entre estas 2 partes debe haber un diálogo muy cercano para que estas políticas se puedan implementar de manera exitosa dentro de una empresa. ¿Cuál es el propósito de que nosotros administremos una red? En primer lugar, utilizar y hacer que los recursos se coordinen de tal manera que nosotros podamos sacar el máximo provecho. También planificar el crecimiento actual y futuro de la empresa. Organizar lo que viene a ser la utilización de los recursos, mantener la red supervisada de posibles infiltraciones, de posibles fallas, evaluar constantemente el tráfico de la red para tener siempre una buena calidad de servicio y adaptar los servicios de red a las necesidades que demande la empresa, tratando en lo posible de que los costos sean los menores posibles. ¿Qué elementos participan en la gestión de un sistema? Básicamente se habla de 4 elementos: el gestor, el agente, el protocolo de gestión y finalmente la información o la base de la información que deseamos gestionar, que se conoce también con las iniciales de M y B, que son las iniciales de Manager Information Base, es decir, base de información de gestión. ¿Qué cosa es el gestor? El gestor viene a ser el equipo que yo configuro y que es el encargado de emitir las directivas de los recursos que yo voy a gestionar y recibe todas las notificaciones de los clientes que acceden a estos recursos. Por ejemplo, podría ser un router, por ejemplo, podría ser un servidor. Básicamente son los gestores más usados dentro de la red. Luego tenemos el agente, como ya hemos mencionado, que es más bien el que hace uso de la política, y una vez que se conecte a ese gestor, lo que va a hacer es aceptar la política del gestor y hacer uso de esos servicios bajo las condiciones establecidas por el gestor. Por ejemplo, si yo quiero acceder a un servicio web, es potestad del gestor hacer una configuración de usuarios anónimos para que cualquier persona no necesite necesariamente pertenecer a la empresa para que pueda acceder a este servicio. Entonces el agente solicita el servicio y el gestor se lo entrega porque simplemente ha sido configurado por el gestor para un acceso anónimo, es decir, que no le va a pedir que se identifique con un nombre de usuario y una contraseña para acceder a este recurso. Pero sin embargo, por ejemplo, yo puedo hacer que este gestor solicite al agente un usuario y una contraseña para acceder al servicio. Por ejemplo, un correo electrónico. Todos nosotros hemos usado alguna vez un correo electrónico. Y todos nosotros sabemos que en un correo electrónico, cuando yo accedo al gestor, es decir, al equipo que tiene la política, me va a pedir que yo ponga un nombre de usuario y una contraseña. Si no tengo ese nombre de usuario y no tengo esa contraseña,
por directiva no me permite acceder al recurso. Entonces yo tengo que poner mi nombre de correo y tengo que poner la contraseña que usé para establecer ese correo para luego poder acceder por política a mi cuenta de correo electrónico. Luego tenemos lo que viene a ser la base de información de gestión. Básicamente vienen a ser todos los objetos que nosotros podemos gestionar de cada uno de los recursos que tiene la red. Y estos normalmente se encuentran en base de datos que tienen todos los servicios que yo puedo implementar dentro de la red. Y finalmente, el protocolo de gestión. El protocolo de gestión va a ser el que hace posible que a través de la red yo pueda acceder a un determinado servicio. Cada servicio que yo implemento en la red debe tener un protocolo. Y este protocolo, para poder utilizar, trabaja básicamente con lo que vienen a ser los puertos. Tanto puertos UDP o puertos TCP. Y como ya sabemos, estos puertos están numerados desde el 0 hasta el 65.365. Entonces, dentro de esos valores, dentro de esos rangos, yo tengo para elegir cualquier puerto que yo desee. Pero, sin embargo, hay algunos servicios, algunos protocolos usados por los servicios que ya tienen un puerto establecido. Por ejemplo, el protocolo de acceso a página web o el protocolo web se llama HTTP y usa por default el puerto 80 para que pueda acceder a la base de datos o pueda acceder al recurso que yo deseo visualizar dentro de mi pantalla. Entonces, vamos a poner los 4 elementos ahí para que usted me entienda. Yo creo una página web. Esta página web es alojada en un servidor de correo, en un servidor web. Una vez que está alojada en el servidor web, yo lo puedo solicitar desde cualquier cliente. El gestor, entonces, en este caso, ¿quién vendría a ser? El servidor. La base de datos, ¿qué vendría a ser? La página web. La persona que quiera acceder a mi página web, ¿qué viene a ser? El agente. Y el protocolo de gestión, es decir, el protocolo que yo utilizo para acceder a este recurso, ¿qué viene a ser? El protocolo HTTP que usa el puerto 80. Entonces, de esa manera me pueden controlar cómo yo debo acceder a una determinada base de datos que está almacenada, en este ejemplo, en un servidor. En el mundo de las redes, y de las telecomunicaciones, se utilizan dos categorías de protocolos para definir los protocolos de la red. Uno de ellos se denomina el SNMP, que son las iniciales de Simple Network Manager Protocol, y básicamente es un sistema de protocolos diseñado para la gestión de lo que viene a ser el acceso a Internet. Y luego tenemos otro sistema de protocolos llamados el CMIP, que son las iniciales de Common Manager Information Protocol. Y esto es un sistema de protocolos propuestos por OSI para poder administrar cualquier sistema de red de telecomunicaciones. ¿Qué debo tener yo para poder tener una infraestructura de administración de redes? Primero debo tener dispositivos tanto de hardware como de software que yo puedo gestionar. Debo tener, por ejemplo, alguna base de datos que yo pueda gestionar. Y esto básicamente lo vamos a encontrar en lo que vienen a ser los servidores. Cada vez que yo instalo un servicio, en realidad estoy instalando una base de datos.
Y esta base de datos voy a gestionarla, voy a administrarla, de tal manera que me permita hacer uso racional de los recursos. Entonces, resumiendo, cuando nosotros queremos tener una entidad que pueda gestionar información, esa entidad que va a gestionar información normalmente en un entorno de Internet sería un servidor. Un agente es aquel que va a acceder a esa base de datos, pero teniendo en cuenta políticas, usando protocolos para que pueda llegar a esos recursos. De tal manera entonces que si yo tengo un servidor, yo a través de mi cliente o de mi agente voy a solicitar el acceso a ese servicio, y este servicio que esté en la base de datos me va a aplicar una política dependiendo del tipo de configuración que se haya hecho en dicha base de datos. Y ese es básicamente el entorno sobre el cual se maneja esta administración de base de datos. Ahora vamos a hablar un poquito de los estándares de administración de red diseñados por OSI, que hemos denominado el CMIP. Este es un protocolo básicamente orientado a la gestión de información. Y este protocolo ha sido propuesto en la década de los 80 para lo que viene a ser la gestión y unificación de las redes. ¿Qué significa esto? Significa que hasta antes de la década de los 80, cada recurso de la red se administraba de manera aislada, de manera independiente. Eso implicaba varios inconvenientes. Primeros inconvenientes, que necesitamos mucho personal para administrar las redes. Segundo inconveniente, que los recursos estaban dispersos y no podían ser usados de manera armónica dentro de la red. Entonces se creó por conveniente más bien generar una consola única administrativa a través de la cual yo pueda tener todos los recursos controlados desde una sola consola. Eso ahorra costos en primer lugar en lo que viene a ser el uso de personal que va a hacer las configuraciones, y también ayuda pues obviamente a tener un mejor control de todos los recursos. Luego, años después, este protocolo se estandariza y se convierte en uno de los protocolos más utilizados hoy en día. Luego tenemos el protocolo sencillo de gestión de red, más conocido con las iniciales de SNMP. Este protocolo tiene sus orígenes con el nacimiento del Internet. Una de sus características, algunas de sus características principales, es que es un protocolo sencillo y que es desarrollado, que se desarrolla y se adapta rápidamente a cambios y modificaciones tecnológicas que suelen darse muy rápidamente. Además, es un protocolo de fácil crecimiento, tanto en tamaño del protocolo como en la complejidad de las funciones que éste puede tener. Y este protocolo, desde su aparición y de su normativa, ha ido pasando por distintas versiones, desde la versión 1, y actualmente se está usando la versión número 3. Este protocolo además se caracteriza por ser un protocolo de gestión de red denominado de facto. ¿Qué significa eso? Significa que las personas que administran el Internet han hecho uso de este protocolo sin acudir a una entidad normativa. Las entidades normativas que nos ayudan a definir y aprobar los protocolos a nivel mundial más reconocidas son, por ejemplo, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, son, por ejemplo, el ANSI, el Instituto Nacional Americano de Estandarización, son, por ejemplo, la IEEE,
el Instituto de Electricistas y Electrónicos y Carreras Afines, y estas instituciones normativas no han participado en la elaboración de este protocolo, por lo tanto se denomina que es un protocolo de facto, es decir, que ha sido usado sin que haya sido previamente aprobada y estudiada y analizada por alguna de las instituciones que hemos mencionado. ¿Cuáles son las áreas funcionales que tiene este protocolo simple de Internet? Primero, como ya hemos establecido, gestión de fallas. ¿Qué se hace en esta gestión de fallas con este protocolo? En primer lugar, cada vez que se produce un fallo, este protocolo va a tener la capacidad de notificarnos. Hoy en día se usan distintas notificaciones, alarmas que se producen dentro del mismo sistema, incluso alarmas que se pueden enviar a través de correo electrónico o incluso enviar a dispositivos móviles que yo pueda tener configurados dentro del protocolo. Además, permite ir viendo todas las notificaciones de error que se han producido. Yo puedo configurarlo para que sea un día, para que sea una semana o para que sea visto cada mes. Esa configuración yo la realizo, yo establezco cuándo se van cómo quiero que se me notifique los errores, y finalmente esta gestión de fallas también va a permitir verificar si los recursos que se están utilizando están trabajando de manera correcta dentro de lo que viene a ser la red. Luego, este protocolo simple Internet también nos permite la gestión de configuración. Cuando nosotros hablamos de la gestión de configuración, estamos hablando de qué nosotros vamos a hacer para que podamos tener un constante mejora de nuestra red en las configuraciones que vamos a ir haciendo. Cada vez que se produce un error, se puede producir por diferentes motivos de fallos. Puede producirse por un problema en la base de datos, se puede producir por un problema en lo que viene a ser el equipo agente o el equipo gestor, y se puede producir también por una falla del protocolo. Pero nuestra misión en esta gestión de configuración es ir viendo si las fallas que nosotros estamos teniendo en la red han sido generadas, ¿no es cierto?, por una mala configuración de nuestro gestor o una mala configuración de nuestros agentes, de tal manera que podamos solucionar esos problemas más rápidamente. Además, es importante que esta configuración de gestión o esta gestión de configuración también nos pueda ir dando información en relación a cómo está la demanda de nuestros servicios. A través de la gestión de configuración, yo, por ejemplo, podría establecer algunos parámetros que condicionen características que después necesite cambiar. Voy a poner un ejemplo para que se me entienda. Ustedes configuran una página web para que puedan acceder personas y que cada 3 intentos de conexión, estas personas ya automáticamente no puedan conectarse. Pero sin embargo, puede suceder que las personas le comuniquen al administrador y le digan, ¿sabes qué? No me puedo conectar a la página web. Entonces yo puedo ir estableciendo, por ejemplo, que el número de intentos sea mayor. Entonces estoy haciendo una gestión de lo que viene a ser la configuración de mis servicios. Además, esto también me va a permitir ver el nivel de demanda que tiene el servicio. Si yo, por ejemplo, veo que en mi servidor tengo 2 servicios y uno de ellos no tiene mucha demanda y el otro tiene una demanda muy grande,
entonces hago que mi configuración permita atender con mayores recursos a un determinado servicio. Eso no lo había planificado inicialmente, pero ahora viendo la necesidad, entonces voy haciendo un cambio en esa configuración. Y esta configuración también nos va a ir avisando, ¿no es cierto?, de algunas necesidades que pueda ir teniendo el servicio. El gestión de contabilidad viene a ser básicamente la gestión de los equipos y la relación que estos van a tener entre sí, estableciendo también límites de configuración, estableciendo también recursos que se van a usar para un determinado servicio y estableciendo también costos. Cuando una empresa necesita implementar un servicio de red, tiene que evaluar dos cosas: los recursos con los que cuenta actualmente, los recursos que necesita para que este servicio funcione y el costo-beneficio que va a obtener la empresa bajo estos servicios. Y obviamente a esto se llama gestión de contabilidad. Es decir, yo establezco el costo-beneficio de toda la red que poseo para irle agregando nuevos y mejores servicios a la red, que hagan que el desempeño de todos los trabajadores de una empresa sea mucho mejor. Y finalmente tenemos lo que se llama la gestión de desempeño, que nos va a permitir viendo cuáles son el desempeño de los distintos servicios dentro de la red. Ir viendo, por ejemplo, la carga, es decir, cuánta información va y viene de ese servicio. Podemos ir viendo también, por ejemplo, la velocidad a la cual se presta ese servicio. Podemos ir viendo también la calidad de servicio que se brinda. Podemos ir viendo estadísticas de cómo se está usando los recursos en ese servicio. Y de esa manera vamos a ir gestionando mejor el desempeño de todos los recursos que estamos administrando. Y lo más importante hoy en día dentro de las empresas viene a ser la gestión de la seguridad. La seguridad hoy en día se vuelve muy importante porque la gran mayoría de las redes empresariales, que normalmente son privadas, hoy en día permiten accesos públicos. Es decir, yo, trabajador de una empresa, un cierto día necesito acceder a mi información puesta en mi cuenta de correo electrónico corporativo, pero es mi día de descanso y quiero accederlo desde mi casa. Voy a poder hacerlo, porque siempre y cuando la red de mi empresa, además de tener una configuración pública, privada, pueda tener también una configuración pública. Si eso fuera así, estoy expuesto a una gran posibilidad de problemas de infiltración. Y estos problemas de infiltración los puedo ir deteniendo si es que tengo, obviamente, una gestión de seguridad adecuada. En primer lugar, esta gestión de seguridad incluye la capacidad de supervisar y controlar lo que viene a ser amenazas y rupturas de la seguridad dentro de los recursos que estamos administrando. Es decir, yo puedo, por ejemplo, ver si una cuenta de usuario ha sido tratada de violentarse a través de uso sucesivo de claves. Todos conocemos que cuando uno va a un cajero y trata de poner la clave más de 3 veces, por un tema de gestión de seguridad, los cajeros toman la tarjeta y la retienen. Entonces significa entonces que la seguridad es muy importante. Yo tengo que ser capaz de verificar
y establecer bajo ciertas amenazas de vulnerabilidad de mi seguridad políticas que se van a desarrollar en el momento que esto se produzca. Los bancos, por ejemplo, establecen a través de los cajeros, si más de 3 veces no me acuerdo la contraseña, por más que sea yo mismo el que esté ingresando la clave, esa tarjeta automáticamente se detiene. Otra cosa importante también es la capacidad de poder autenticar y proveer a los usuarios los recursos que ellos necesitan. ¿Qué cosa es autenticar? Cuando nosotros trabajamos o usamos cualquier servicio de red, siempre se nos va a pedir un nombre de usuario y una contraseña. Ese nombre de usuario y esa contraseña debe estar grabado, almacenado en una base de datos. De tal manera que el día y la hora que yo me quiera conectar a un determinado servicio, lo primero que me va a aparecer es la ventana de autenticación, en la cual yo debo ingresar mi nombre de usuario y mi contraseña. El proceso de autenticación se da cuando esa información es llevada a la base de datos y el servicio verifica que la clave y el usuario que usted puso son claves y usuarios almacenados en la base de datos. Y cuando los compara y ve que son iguales, es decir, los ha autenticado, le da entrada libre para que usted haga uso de un servicio. Eso se da constantemente en las redes. Otra cosa muy importante también dentro de la seguridad es garantizar la confiabilidad y la integridad del intercambio de información dentro de los servicios de red. Si algo entendemos por confiabilidad, significa que yo estoy seguro. Debo estar seguro para confiar en un servicio, en su seguridad de un servicio, que si yo envío un correo electrónico al señor Carlos López, solamente debería llegarle a Carlos López. Y nadie debería tener la capacidad de poder tomar esa información y hacer un mal uso de ella. Eso entendemos por confidencialidad, es decir, la garantía de que yo envío una información a una determinada base de datos y solamente debe llegar a esa base de datos. Integridad significa que nadie sea capaz de poder acceder a esa información. Y la confiabilidad que esa información va a llegar de todas maneras a su destino.